welcome to the English class number 4. Today we are going to learn the present continuous with negative and interrogative sentences. Vamos a ver entonces, muchachos, el presente continuous, pero con oraciones negativas y oraciones interrogativas. ¿Ok? Ya que oraciones positivas hicimos en la clase anterior, en nuestro video número 3. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y si no vistes aún el material, muchachos, te invito a que vayas a ver la clase número 3. Ahí está este tema, ¿ya? Necesitamos ese conocimiento previo para poder hacerlo esto más rápido y entender el tema de hoy mucho más rápido. Ok, listo. Dice, complete the letter with the correct present continuous. Nos piden entonces completar la carta. Tenemos una pequeña nota con la forma correcta del presente continuous, ¿ok? Ahí está, muchachos. Entonces, present continuous, vamos a ver, es lo que nos pide completar nuestra carta, ¿ok? Dice lo siguiente. Dear Alice, querida Alice, how are you? ¿Cómo estás? Querida Alice, ¿cómo estás? I at home. Necesitamos un verbo to be. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos solamente un verbo to be, no necesitamos un verbo ing o un verbo ing. Dice, yo estoy en casa. Ok. James is in his bedroom. James está en su habitación. Ahí está la palabrita que le explicamos anteriormente. In his bedroom. Un possessive adjective. Ok. Listo. El possessive adjective dice James está en su habitación. ¿Por qué his? Porque hablamos de la habitación de James, de un varón. Ok. Esta habitación. He, el play. Mira, si nos damos cuenta, muchachos, solamente nos están dando el verbo infinitive. Y nosotros necesitamos agregar el ing a ese verbo. Pero recuerda que para eso nosotros necesitamos el verbo to be, como el am, el is y el are, ¿sí o no? Cuando trabajamos con el he, ¿qué verbo to be le corresponde? ¿Te acordaste? El he es con el is. Listo. Entonces decíamos, he is. Está tomando de forma nuestro presente continuous. He is, necesitamos el verbo, ¿cierto? He is play, ahí queda, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Él está a jugar. Él está a jugar o él está a tocar. En este caso, he is play the guitar. Él está tocando, ¿no? Recuerda que el play no solamente es jugar, es tocar en este caso cuando hablamos de un instrumento, ¿no? Ok. Él está a tocar, diría ahí entonces. ¿Queda así? No, ¿cierto? ¿Qué falta agregarle? El ing. Él está tocando la guitarra. ¿Ok? Listo. He's playing the guitar and my little sister, si yo digo mi hermana pequeña, estoy hablando de quién, muchachos, de una mujer. Entonces, y además el pronombre, muchachos, sería pronombre she, ¿cierto? Sería pronombre she. Y si es she, ya te acordaste que también va con el is, ¿verdad? Listo. And my little sister is, y mi hermana pequeña es, o está ¿qué cosa? Aquí tengo el verbo dance. Dance, ¿qué significa? Si lo hicimos la otra vez, el verbo dance, así, ¿no? Dance, ¿sí o no? Entonces diría, my little sister is bailar. Mi hermana pequeña está a bailar. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba entonces, decíamos, cuando mi verbo termina en una E? ¿Ya te acordaste o no? ¿Te acuerdas que tenía que eliminar la E? ¿Te acordaste? Listo. ¿Qué le agrego después? El ing. Listo. And my little sister is dancing, ¿cierto? Y mi hermana pequeña está bailando. Ok. Mi hermana pequeña está bailando. ¿Qué me dice, muchachos? They, ¿qué cosa? They. Si digo they, ¿qué verbo to be le corresponde? ¿Qué verbo to be le corresponde? Aquí tengo el verbo infinitive. They, primero verbo to be. ¿Cuál es? They are. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, they are. ¿Cuál es el verbo? Have. Ok, they are, have. Ahí está. They are, have. Nuevamente te hago recordar, muchachos, ¿qué pasa cuando terminen en mi verbo? Lo tengo que eliminar. Lo elimino, ¿sí? Y después le añado el ing, el ing. ¿Y qué dice? They are having a good time. Ellos se están divirtiendo. Ellos están teniendo
un buen momento, ¿ok? Listo. Seguimos, muchachos. My parents, mis padres, si es vocabulario nuevo, lo vamos a definir o lo vamos a escribir o lo tenemos ya en la parte derecha de nuestra pizarra. ¿Ok? My parents, mis padres, mis padres. Si yo digo mis padres, primero debo aprender, ya tú sabes, voy a reemplazar ese subject, ese sujeto. ¿Cuál sería? Sería ellos, y al ser they, ellos, ¿no? They, pronombre they, ¿con cuál verbo tú iba? ¿Estamos de acuerdo que va con el are? ¿Sí o no? Sí va con el are, ¿cierto? Ok, luego viene el verbo cook. El verbo cook, ahí está, cook. ¿Qué significa cook? Cocinar, ¿sí o no? Listo. They are cook. ¿Qué le voy a agregar, muchachos? ¿Qué le agrego? El ing. Listo. They are cooking. Ok, dice, my parents are cooking. Mis padres están cocinando. Ok, mis padres están cocinando. Vamos a ver qué dice. My father, mi papá. Ahí tengo el verbo cat. Ok, my father, mi papá. ¿Qué pasa con mi papá? ¿Cierto que sería he, sí o no? Y al ser he, él, sería is. Listo. Tengo el verbo cat. Mira, ve, ahí está. Cat. Qué bonito mi verbo para poder recordar el tema anterior. Dice, my father is cat. Mi papá está a cortar las cebollas. ¿Queda así? ¿Está a cortar las cebollas? Claro que no. ¿Qué le agrego? Acuérdate ahí, acuérdate qué pasaba cuando mi verbo era un monosílabo. ¿Qué te dije que pasaba? ¿Te acordaste? Claro, sí. ¿Qué le agregamos? Una T más. En ese caso nos dice las reglas que le tenemos que añadir la consonante final. Agregar una consonante más, ¿no? Duplicamos entonces la consonante final seguido ing o simplemente ing. Cutting. My father is cutting the onions. Mi papá está cortando las cebollas. Ok. ¿Y mamá qué hace? And my mother, y mi mamá, ¿qué hace la mamá? And my mother, si digo mi mamá, es ella, ¿no? Y si es ella, pronombre she, sería is, ¿sí o no? And my mother is, ahí está, muchachos, ¿qué es verbo peel? Tal vez un verbo nuevo. Pelar, ¿cierto? Listo. Ok, ¿qué le vamos a agregar entonces? ing. My mother is peeling the potatoes. Mi mamá está pelando las papas. Listo, se están apoyando. Qué bonito, se están apoyando en la cocina. Ambos están preparando el almuerzo. Peeling the potatoes. My old brother, mi hermano, ok, my old brother, mi hermano mayor, and I, mi hermano mayor y yo. ¿Con qué pronombre reemplazo, muchachos? A ver, nos acordamos. My old brother and I. Todo eso es el subject, ¿cierto? Es el sujeto de mi oración. Mi hermano mayor y yo. Si yo estoy en el grupo, si está incluida mi persona, ¿con qué pronombre reemplazo? Nosotros, ¿sí? Listo, nosotros. Y al ser nosotros, pronombre we, ¿qué verbo le corresponde? Plural. ¿Cuál es el plural? ¿Cuál es? El are. ¿Sí o no? Listo, ahí está. My old brother and I are, mi hermano mayor y yo estamos. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? ¿Qué estamos haciendo? Ahí tengo el verbo watch, ¿sí o no? Ahí tengo watch. Mi hermano mayor y yo estamos mirar televisión. Claro que no. ¿Qué falta? ing. Ahí está. ing. Estamos mirando televisión. ¿Dónde? In the hall, en la sala, ¿cierto? Estamos mirando televisión en la sala. But, pero, ¿qué dice? Pero yo, ¿qué cosa? Pronombre personal. Verbo también que le corresponde, ¿cuál es? Es el am, ¿sí o no? Pero yo estoy, ¿qué está haciendo ella? Está mirando televisión, dice, pero ella está haciendo otra cosa también. ¿Qué está haciendo? Ajá, ella está, así queda, ella está, yo estoy escribir. No, ¿qué pasa cuando termina en E? Acuérdate, ¿qué pasa cuando termina en E? Lo eliminamos, ¿cierto? Y luego, ing. Listo. Entonces, pero yo estoy, ahí del yo, ¿no? Entonces te estoy escribiendo una carta. Con amor, Dafne. Ahí está. ¿Quién escribe la carta entonces, muchachos? Dafne escribe la carta, ¿sí o no? Eso entonces era, muchachos, parte de nuestro tema de la clase anterior, ¿cierto? Present continuous, pero ahora lo que vamos a hacer
son oraciones negativas. Bien, y vamos a sacar justamente las oraciones de este texto. Ok, vamos a ver muchachos, aquí dice, we are home, James is, he is playing the guitar. Listo, vamos con esa oración muchachos, ¿ya? Vamos a sacarlo por aquí, esa oración. He is playing, ahí está, he is playing the guitar. Él está tocando, ¿qué está tocando? Él está tocando la guitarra, ¿sí o no? Esa es una oración. ¿Qué tipo de oración es? ¿Qué tipo de oración es? ¿Es una oración negativa, sí o no? No, claro que no. Entonces, mister, es una oración positiva, claro, porque es el tema de la clase anterior. Ok, muchachos, es mucho más sencillo de esta oración, de esta misma oración, nosotros hacer primero la oración interrogativa, ¿ok? ¿Sabes por qué? Porque mira, para hacer nosotros una oración interrogativa, primero date cuenta que mi estructura está completa. Dice sujeto, verbo to be, verbo ing y el resto es un complemento. Es lo que estudiamos en la clase número 3. Ahora, para nosotros hacer un presente continuous con oraciones interrogativas, debe tener exactamente la misma estructura, ¿cierto? O sea, las partes completas, pero en un orden, en el orden siguiente. Mister, ¿y cómo es eso? Quiere decir, muchachos, que voy a empezar mi oración con el verbo to be y después el subject después, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría mi oración, muchachos? Por aquí, ¿cómo quedaría esta oración? ¿Te das cuenta que empezaría con el is, sí o no? Claro, pues empieza con el verbo to be, te estoy diciendo. Entonces diría, is he, ¿estamos de acuerdo? Is he, está él, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? Is he playing, está él tocando la guitarra. Listo, ¿qué falta? ¿Te acuerdas qué falta? Es una oración interrogativa, ¿sí o no? Hicimos en nuestra clase número 2. ¿Qué pasa con mis oraciones interrogativas? ¿Abrimos signo o no? No abrimos signo. En inglés no se abre signo de interrogación, solamente se cierra el signo. Question mark se le llama en inglés, ¿ok? Ahí tenemos entonces. Is he playing the guitar? ¿Está él tocando la guitarra? ¿Qué dice nuestro texto? ¿Que está tocando o no está tocando? ¿Qué dice? Si está tocando la guitarra, ¿no? Claro. Entonces voy a responderlo. ¿Cómo es una respuesta, muchachos? ¿Cómo es una respuesta corta con este tema? Y incluso el verbo to be, que es igual, son igual la respuesta porque llevan este mismo verbo. Sería entonces yes, coma, el mismo pronombre y el mismo verbo. Yes, he is. Sí, él está tocando la guitarra. ¿Ok? Listo. Mister, y si no estuviese tocando la guitarra, ¿cómo hago la respuesta? Muy fácil, muchachos. ¿Cómo sería? Obviamente sería no, coma, el mismo pronombre, no he, y el mismo verbo, pero ese verbo debe estar en negativo. No he isn't. Claro, ¿sí o no? No he isn't. Es un tema que sí aprendimos, muchachos. Ok, entonces aquí ya hicimos nuestra oración interrogativa. Ahí está. Ok, entonces ya para la oración negativa, muchachos, sí es mucho más sencillo, ¿no? Claro, ya te acordaste, tiene mucho que ver en realidad con el verbo to be, porque hacemos la negación solamente de los verbos. Conocimiento que ya lo sabes de nuestra clase número 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué diría mi oración negativa? Empiezo y digo he. Ok, la negativa voy a negar. Vamos a suponer que él no está tocando la guitarra, ¿cierto? Entonces simplemente diría, muchachos, he is, ¿sí o no? Pero acuérdate del tema número 2. ¿Cómo hacemos la negación de ese verbo? ¿Cómo es? El is, ¿te acuerdas que lo juntamos? O sea, una contracción más el not que decía, y quedaría isn't, ¿te acordaste? Claro. Ok, entonces diría, he isn't, él no está. Luego sigue el verbo. Mister, ¿mi verbo tiene que cambiar en algo? No. El verbo ing va tal cual, muchachos. Entonces dice, he isn't playing the guitar. Él no está tocando la guitarra. Listo. Ahí está mi oración negativa, muchachos. Entonces, no es complicado, no es nada complicado, es bastante sencillo. Vamos entonces rápidamente, muchachos, a sacar una oración más, una positiva de aquí para nosotros poder negarlo. Vamos a sacar una plural, ¿te parece? Una oración en plural. A ver, veamos por aquí, creo que tenemos varios. Dice, they are having a good time. Bien, ¿qué más tenemos?
My parents are cooking. Mis padres están cocinando. ¿Te parece esa? Vamos a ver entonces por aquí. Digo, la oración positiva, mister, sería my parents, are, ¿qué están haciendo? Are cooking. ¿Qué están cocinando? Pues no nos dice que están cocinando, ¿no? Simplemente mi oración se queda en el verbo, no tenemos complemento. Si queremos le podemos añadir, pero ya mi oración se puede entender, ¿no? Mis padres están cocinando. Ok, entonces rápidamente, muchacho, te decía que podemos hacer más fácil aún la oración interrogativa por aquí. Vamos a hacer la oración interrogativa. ¿Ya te acordaste con qué empiezo aquí? ¿Con qué empiezo? Mira, ¿con qué empecé? Con el verbo to be, ¿sí o no? ¿Dónde buscas el verbo to be? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ok? Quiere decir que mi oración va a empezar en este caso con el verbo to be are, ¿cierto? Ahí está. Are. Ok, are. Si nos damos cuenta, para nosotros poder reducir la oración, esta parte de aquí, muchachos, my parents, puedo reemplazarlo por un pronombre. Tú ya sabes eso de nuestro tema 1, tú ya sabes eso. ¿Cuál es? My parents. ¿Por cuál pronombre reemplazo? ¿Te das cuenta que puede ser por they? ¿Sí o no? Are they? ¿Están ellos? ¿Qué cosa? ¿Qué están haciendo? ¿Están ellos cocinar? ¿Sí o no? No, mister, no tiene sentido cocinar. Claro, entonces sería are they? ¿Qué le falta? ING. ¿Y qué más? Question mark. Ahí está. Are they cooking? ¿Están ellos cocinando? ¿Sí? Listo. Ok, te dije que podíamos hacerle una respuesta corta. ¿Están ellos cocinando o no? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Quién? Daphne dice que sí, ¿no? Daphne nos está contando que están cocinando. Entonces yo diría yes, coma, en la respuesta corta necesariamente necesitas hacer esto, o sea, cambiar el subject pronoun por un pronombre. Necesitas hacerlo porque es short answer, se le llama respuesta corta. Entonces, si no lo tienes aquí, si aquí tienes my parents, aquí necesariamente necesitas saber con qué pronombre reemplazarlo para tu respuesta. Entonces digo yes, como ya tenemos ahí, entonces digo yes, they. ¿Qué cosa? ¿Qué iba acá? ¿Con qué seguía la respuesta? El verbo to be. ¿Cuál es el verbo aquí? Are. Yes, they are. Ahí está. Yes, they are. ¿Sí? Muchachos, la negativa, rápidamente, ¿cuál sería? No, coma, el mismo pronombre, ¿no? They, esto. Mira, is por isn't. ¿Y are por qué? Are, ¿cuál es? Por aren't, ¿sí o no? Claro, ya te acordaste. Ahí está. No, they aren't. ¿Estamos de acuerdo? Qué sencillo, muchachos, entonces, qué fácil el tema. Mira, ve, vamos con las oraciones. ¿Qué falta? Oraciones negativas. Vamos a suponer que los padres no están cocinando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer rápidamente una oración negativa. Como ya sabes que my parents sería they, lo escribo simplemente como they, ¿verdad? Entonces digo they, ¿cuál es la negación? Ya lo viste aquí, díctame. ¿Cuál es? ¿Cuál? They aren't, ¿sí o no? They aren't. Ahí está. Ellos, hasta ahí dice, ellos no están. ¿No están qué cosa? No están cocinar. ¿Queda ahí? No, mister, le falta el ing, por supuesto. Entonces le añadimos el ing. No, perdón. They aren't cooking. Ellos no están cocinando. Listo, muchachos. Entonces, eso es el tema del día de hoy. Está, creo, bastante sencillo. No está nada complicado. Y mira, palabritas nuevas que pudiste haberlo encontrado aquí, lo tenemos aquí en nuestro vocabulario. Mira, bedroom, habitación, hall, sala, ¿cierto? Parents, padre, ¿sí o no? Father, papá, mother, mamá, sister, hermana y brother, hermano. Son las palabritas que tenemos aquí, muchachos, en nuestro reading, que posiblemente no lo has entendido, pero ya lo tenemos ahí para que puedas tú practicarlo en algún momento. ¿Ok, muchachos? Eso sería todo entonces el tema del día de hoy, muchachos. No duden de escribirnos por los comentarios, darnos o dejarnos sus sugerencias para nosotros tal vez poder mejorar, porque recuerda que nos podemos equivocar, ¿no? Nos podemos equivocar. Entonces, muchachos, la manera de apoyarnos es suscribiéndose a nuestro canal, compartiendo nuestro material, activar la campanita, ¿no? Y sobre todo, manito arriba, ya sabes, ¿ok? Listo, muchachos, that's all for today. Thank you so much. Goodbye.